En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Aló, buenos días. Bienvenidos a Aquí se habla libertad, programa del día 12 de febrero del año 2021. Comenzamos como todos los viernes, hace nuestro querido Víctor Maldonado, va hablando de los santos del día. Hoy son varios: Santa Eulalia, San Saturnino y compañeros mártires de Albitinia, San Antonio Cauleas, San Benito de Aniano, San Ludano Peregrino y San Melesio de Antioquía. Como son tantos, vamos a hablar solamente de Santa Eulalia, haciendo honor también que es la dama del grupo. Santa Eulalia de Barcelona fue una mártir cristiana, considerada santa tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa. Eulalia es un nombre femenino de origen griego y su significado es la que bien habla o es elocuente. La tradición cristiana narra que Eulalia fue una niña educada en el cristianismo. El cristianismo vivió a las afueras de la ciudad de Barcino, España, en lo que hoy es Sarriá, a finales del siglo III. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, por las redes sociales, @rcr750, Twitter, Instagram, y por el canal de YouTube RCR750 en vivo. RCR750 se mantiene vigente y en contacto gracias al equipo Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción del programa, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias a las 12 del mediodía, y como siempre, saludos a Mariela García y a todo el equipo que hace posible Radio Caracas Radio 750. Hoy Víctor Maldonado no nos puede acompañar, pero estaremos el profesor Daniel y yo llevando el barco hacia adelante, y tenemos un invitado muy especial, el profesor Antonio Canova, que ya es conocido en el programa. No hace mucha falta presentarlo, pero igual lo recuerdo, que es abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. En Twitter lo pueden conseguir como @Antonio Canova con B pequeña, G al final. Síganlo porque tiene temas muy interesantes, polémicos, amplios debates. Y hoy nos acompaña con un tema muy interesante. Se llama Constitución Chiquita. Y como Víctor puso en el título del programa, pero rendidora. Bienvenido, Antonio, a tu casa. Bienvenido, profesor Laud. Bienvenido a la audiencia que nos acompaña. Tengo dificultad para seguir el canal de YouTube, así que si me apoyan viendo quiénes están, les agradezco mucho. Pero bueno, bienvenido, Antonio. Creo que lo primero que podemos tratar de preguntarte para que nos expliques, y después le doy cabida de que nos expliques esto al doctor Laud, que te pregunte también, entramos en esa dinámica. ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve una constitución? Creo que esa es la primera pregunta que deberíamos de aclarar. Bienvenido. Mira, qué gustazo, Hugo, Daniel, estar aquí con ustedes. Lástima que no está Víctor, porque bueno, Víctor siempre es de lo más divertido y yo gozo con él. Pero bueno, mira, te lo voy a poner así. Aquí los venezolanos, vamos a estar claros, nosotros nos equivocamos. Nosotros como sociedad, bueno, nos copiamos, seguimos unas ideas malas, ¿vale? Unas ideas que nos destruyeron. Esto no nos pasó porque, ¡ay, qué maldición! ¡Qué problemón lo que nos pasó, lo que nos cayó la pava! No. La destrucción de Venezuela, que es única, es porque nosotros lo destruimos con nuestras ideas, con nuestras malas ideas. Mi generación, ustedes, pues más o menos estamos todos igual. Tú te ves más joven, Hugo, pero tú no eres mucho más joven que nosotros. La vida me ha tratado mejor. No, bueno, dígame, Víctor. La generación de Víctor, nos equivocamos, agarramos ideas que no eran, ¿vale? Mira, nosotros pensamos que podíamos controlar, organizar,
dirigir a la sociedad venezolana para llevarla hacia un futuro de prosperidad, progreso, paz, estabilidad, y realmente así no son las cosas. No solamente nos equivocamos en los planificadores, en lo que llevaron adelante todo eso, sino que es que la misma idea de esa planificación, la misma idea de centralizar toda esa información y llevarla a las personas, a las prácticas, dirigiendo, organizando la sociedad, es un error. Así íbamos a terminar en el caos, como han terminado prácticamente todos los países que lo han intentado. Entonces, te digo todo esto porque la Constitución es el centro, y los abogados dicen además supremo, más alto, donde están las reglas que van a dirigir, a regir a toda la sociedad. Por la fuerza, coactivamente, obligatoriamente. Entonces, cuando nosotros agarramos y ponemos una constitución que tenga ese fin, bueno, allá hay dos alternativas. O la constitución dice muy poquito, es chiquita, y básicamente dice, mira, que nadie ejerce violencia sobre otro, que se respeten las propiedades de otro, que las personas hagan acuerdo voluntario, que las personas respondan por los daños que ocasionan, que la autoridad se limite únicamente a esto. Con lo que tendríamos unas constituciones muy chiquitas que den unas pocas reglas y que permitan que sea entonces la gente libremente en sus acuerdos voluntarios, con sus contratos, las que lleguen a organizaciones voluntarias al final, que pueden ser muy, pero muy complejas y que la cumplan ellos en la medida que quieren y si no que se salgan libremente, voluntariamente. O las constituciones son chiquitas, con pocas reglas, muy claras, que básicamente digan, no ejerzan violencia unos sobre otros y que ustedes organícense. O las constituciones más bien son grandotototas, súper detalladas, próligas, donde están todas y cada una de las reglas, las más chiquiticas, sobre las cuales debe llevarse adelante la vida de las personas y las competencias de las autoridades. Entonces, cuando la Constitución agarra y detalla, y los derechos son estos, pero los derechos no es que solamente son, mira, no te metas con este, no hagas aquello, no te robes aquello, sino que es que además los derechos es que el Estado le entregue a esta persona de tal forma y a todas las personas de tal forma, tantas cosas de esta forma, con este procedimiento, según con estos estándares. Y la Constitución dice todo eso. Bueno, allí lo que tenemos es que cuando intentamos aplicar eso en la práctica, bueno, primero, ¿quiénes lo van a aplicar? ¿Cuáles son sus intereses? Si son ángeles, magnífico. Pero si son humanos, a lo mejor están buscando sus intereses, que es lo que normalmente pasa en ese tipo de situaciones, donde alguien está actuando en beneficio de otro sin tener un trato personal. O quién lo va a aplicar, o después, cuál es la información, cómo hacemos para aplicar todo eso tan complejo. Mira, chicos, la Constitución venezolana no solamente es que es grandísima y que le da tantas competencias a los gobiernos, sino que es que de allí salen tantas cosas que es verdaderamente desquiciante. Y te voy a poner dos ejemplos. No puede ser, chicos, que en Venezuela en los años 80 y todavía se diga cuánto debe pesar o cuánto vale una arepa en cualquier fuente de soda. En los años 80 se dictaban resoluciones donde se decía cualquier persona que vaya a vender una arepa en una fuente de soda, en un restaurante, en una arepera, en un lo que sea, tiene que hacer las arepas de 120 gramos. ¡Qué locura! Pero eso salía, no estaba en la Constitución, pero salía en la Constitución, porque la Constitución decía, el Estado es el que debe definir, determinar todas las reglas del comportamiento de la sociedad, incluso en este caso del comercio. Y así en todos los aspectos. Entonces, esta discusión sobre si las constituciones son chiquitas o son grandes, es también una discusión sobre si el Estado es chiquito, ilimitado,
o es grande y poderoso e intervencionista. Es esa discusión. Es la forma como a nivel de los constitucionalistas, bueno, podemos plantear ese debate. ¿Qué queremos? ¿Un Estado grandotote que organice y regule todo? ¿O queremos más bien un Estado chiquito, limitado, y que sean las personas las que planifiquen su vida y regulen, bueno, su propia vida? Bueno, hasta ahora tenemos constituciones grandísimas, estados enormes, interventores al máximo, y nos destruyó, que es como estamos ahorita los venezolanos. O sea que... Ese es el debate, esa es la polémica. Y no es tontería, y con esto termino para que entonces, porque para que vean dónde están metidos los abogados son un problemón. Los abogados están todavía pensando en que vamos a poder hacerlo con una buena constitución grandotota, eligiendo unos buenos políticos, angelitos, todos. Yo no sé dónde lo van a sacar. Y que ahora sí vamos a poder organizar todo en manos del Estado de una buena forma. Los abogados te dicen, no, la Constitución debe ser grandota, detallada. La Constitución debe prever cómo organizar bien a la sociedad. Eso me lo están diciendo hoy todavía los abogados venezolanos, los constitucionalistas venezolanos. Entonces esa es la polémica, pues. Constituciones grandes o chiquitas. De hecho, ahorita más tarde yo tengo una conversación con uno de los pocos constitucionalistas que dicen, no, mejor que sea chiquita, Gerardo Fernández. El resto, mira, a todos los niveles, siguen, no aprendieron, no se han dado cuenta de que la cosa no va por ahí. Entonces, ese es el debate, Hugo, Daniel. Y bueno, Daniel, tú que eres economista, que conversamos también hace poco sobre los órdenes de Potaño y todo esto, tú lo tienes clarito también. Miren, métanle el ojo a los abogados y a los constitucionalistas en especial, porque ellos son los que tienen el poder. La coacción sale de allí. Y esa batalla del liberalismo hay que darla en el derecho. Y te digo, algunos estamos intentando darla y poco a poco las evidencias son tan abrumadoras que poco a poco, en especial los más jóvenes, se van dando cuenta de que ese derecho legislado, planificado, centralizado, no es la mejor alternativa. Yo, en ese sentido, soy optimista, pero bueno, vamos a tener que darle duro y poner eso en evidencia. Además de que hay una evidencia empírica, ahorita les comento un poquito sobre eso. Yo iba a dejar que el profesor Laud hiciera una pregunta, pero ahora yo le voy a hacer una pregunta a él, y cuando él me responda, le puedo lanzar una pregunta de vuelta a Antonio. Podemos hacer esa dinámica. La pregunta es, al profesor Laud, ¿a los economistas les gusta una constitución gorda o pequeña? ¿Grande o pequeña? Bueno, ahí pasa lo mismo que dice Antonio, pues, o sea, depende del tipo de economista, ¿no? Si el economista es interventor, obviamente que le va a gustar una constitución grande, ¿no? Y si el economista es un individuo que no le gustan las intervenciones, así como le pasa a este señor que está aquí, preferiría una constitución pequeña, ¿no? Y fíjate que la evidencia es abrumadora, ¿no? La Constitución norteamericana, si mal no recuerdo, tiene 20 artículos, ¿no? ¿Okay? Y entonces eso funciona de maravilla. Es más, tiene 200 y tantos años funcionando como un cañón, ¿no? Y si a ver, vamos, la mejor constitución del mundo es la británica, que no existe, ¿no? Entonces, mientras menos artículos, mejor, ¿ok? Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y ahí yo me acuerdo mucho de un artículo buenísimo que escribió Cabruja, que en paz descanse, en el cual él decía, aquí no hace falta ninguna constitución. ¿Okay? Así era el artículo. Aquí lo que hace falta es ese cuadrito que le ponen en las puertas a los hoteles que dice, aquí se cierra a la 1 de la mañana, aquí se almuerza a las 12 del mediodía, aquí se cena a las 7 de la noche. Y si usted no está, no cena ni almuerza. ¿Okay? Así, o sea, una constitución muy sencilla. Sean 5, 6, 7 artículos en los cuales se enmarca todo el orden jurídico y a partir de ahí se crean las normas, pues. ¿Okay?
Y bueno, y eso creo que lo discutimos bastante, Antonio, y yo el viernes pasado por la tarde. Las leyes tienen que ser muy cónsonas con el comportamiento humano. No pueden ser inventos irracionales o traducciones de la ley que se usa en la Unión Soviética y te la traen para acá, o la traducción de una ley que se hace en Italia y la ponen aquí. Eso no camina, porque nosotros no somos ni italianos, ni somos rusos, ni formamos parte de la Unión Soviética. Nosotros somos venezolanos y tenemos un comportamiento y tenemos unas características que deberían estar puestas en nuestras leyes. Esa es mi opinión muy particular. ¿Y qué pregunta le quedó pendiente que no le lanzó al profesor Canova, que le podría hacer ahorita? ¿Qué punto no lograron acordar que sería conveniente si pudiera hacer algo? Bueno, a mí se me ocurre preguntar esto, pues, o sea, ¿qué país con constitución grande ha hecho alguna cosa interesante, ¿no? Porque de hecho me acuerdo que cuando nosotros aprobamos nuestra constitución, que tenía 350 artículos, después al ratico lo hizo Ecuador, y Ecuador creo que tiene 380, ¿no? Y entonces el presidente Chávez en aquel entonces dijo que aquella constitución era mejor que la nuestra porque tenía 30 artículos más, ¿no? Eso es un sinsentido de marca mayor, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es que si hay algún país que ha tenido una constitución grande que haya ido para algún lado, pues. Mira, que no sea para abajo, ¿no? Es que allí yo creo que los abogados tenemos que, bueno, en definitiva todas las ciencias sociales, parecernos un poco más a los economistas en ese sentido que como lo venimos haciendo, en especial los abogados que estamos al margen de los análisis ya más empíricos y prácticos. Ese estudio es un estudio bonito, fácil además. Es un estudio que se puede complementar y que yo te digo que yo estoy haciendo bastante de eso, incluso con algunos profesores de la Universidad Simón Bolívar, que debería entrevistarlo en estos días, el profesor Claudio Jaffe, a Gerardo Febre, por ejemplo, que están haciendo unas cosas maravillosas, justamente midiendo también la parte empírica de la ley. Pero lo que te quería comentar es que hay un trabajo de un venezolano, por cierto, que fue también alumno del profesor Jaffe, José Luis Correiro. Él no está en Venezuela ahorita. Él es un tipo bien interesante, yo lo conozco y en verdad que lo aprecio. Y él hizo ese análisis de las constituciones grandes por el número de artículos y la cantidad de constituciones, hizo varias mediciones, y las conclusiones básicamente es que las constituciones grandes no se corresponden con un buen desempeño de esos países en los indicadores económicos de progreso, de democracia, de corrupción, sino que son más bien países donde está ese Estado también grande, interventor, y eso genera crisis económicas, conflictos sociales y por lo tanto muchísima corrupción, con lo que existe una relación. No tengo los datos a la mano, podríamos verificarlos o podríamos incluso investigarlos con profundidad. Te digo, en un Estado de Derecho, y esta asociación civil de la que yo soy miembro, director, pues, hay un grupo de investigadores que está trabajando en ese tipo de cosas. Y esa es la tendencia, que los países que tienen constituciones más pequeñas, más descentralizadas en la producción de normas, que son más países federales, les va muchísimo mejor. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo puede ser Suiza. Suiza, los legisladores no dictan las leyes. Cualquier ley que se vaya a dictar en Suiza tiene que primero decir si va a ser mejor que lo que hay, y que lo que normalmente hay es acuerdo voluntario, es decir, normas más dispositivas sobre determinado tema. Lo aprueban las personas libremente. Porque esa democracia directa es porque es que se aprueban pocas leyes. Pero además de eso, cuando tú ves Suiza, el poder ejecutivo no es un presidente, son 7 presidentes. Y los presidentes son además los presidentes de los principales partidos. Es decir, es en un gobierno donde están allí todos los 5 o 6 partidos del país. Para ponerse de acuerdo, tendrá que ponerse de acuerdo en cosas que son
mira, la verdad es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, es que prácticamente es unanimidad. Y además de eso, cuando ellos dictan una ley, esa ley es de la comuna o del cantón, pocas leyes son federales. Entonces son leyes que están regulando a cada una de las partecitas, y las personas tienen bastante libertad de irse de una comuna, de un cantón a otro, dependiendo de cómo funcionan esas leyes, con lo que se crea allí también una experimentación con esa variabilidad. Bueno, se ve cuáles son las mejores opciones, de manera que esos países que tienen constituciones pequeñas, donde hay mucha descentralización, donde no hay una cantidad de competencias que tenga el gobierno, el Estado, les va muchísimo mejor. Hay otros estudios, hay unos estudios recientes de unos profesores estadounidenses, no recuerdo en cuál universidad está, los tengo por ahí, se los puedo hacer llegar, que por ejemplo ponen en evidencia que aquellos países que en las constituciones meten muchos derechos, habría que ver qué tipo de derechos son los que se incorporaron. Si se incorporaron derechos civiles, a esos países le va mejor. Porque si se incorporaron derechos civiles, los estados le cuesta más violar esos derechos que ya están en la Constitución, que son derechos de prohibición al Estado de hacer cosas. Entonces, derechos como la libertad de asociación o de libre contratación, derechos de respeto de propiedad, derecho de libertad de expresión. Cuando se incorporan, incluso se detallan esos derechos, allí hay más resistencia para que el Estado viole esos derechos. Entonces, en los indicadores que miden el comportamiento de los estados, va mejor. Entonces pueden ser constituciones grandes en esa parte y son buenos, pero en cambio cuando los derechos son derechos sociales, los derechos prestacionales, los que se desarrollan en la Constitución, los que se escriben con muchísimo detalle y publicidad grandísima, ampliamente, entonces más bien allí se ve que se le está dando competencia a los gobiernos muy detalladas para hacer prestaciones en materia de salud, sanidad, pensiones, etcétera. Y entonces normalmente eso allí no consiguieron esos profesores en ese estudio empírico que esa mayor extensión de la Constitución repercuta en beneficio, sino que o no tiene incidencia o más bien pone a esos países por debajo. Así que en el fondo, hablar de constituciones grandes o chiquitas en cuanto a su extensión es una manera indirecta de ir al problema focal, que es el Estado grande interventor o el Estado más bien pequeño y limitado, el Estado que trate a las personas como niños pequeños, el Estado paternalista que trata a las personas como niños pequeños y por lo tanto sea el que resuelve y organiza, dirige la vida social, como quieren los constitucionalistas tradicionales venezolanos, o más bien el Estado limitado, facilitador, en todo caso garantista, pero no el que está interviniendo directamente. Así que es una manera, esto de constituciones grandes o chiquitas, es una manera de decir, si queremos un estadote mastodonte, opresor, interventor, como el que tenemos y hemos tenido, o si queremos más bien un Estado chiquitico. Y esa es la discusión. Por eso es que al final el derecho y la economía, Daniel, tenemos que estar relacionadas. Al final el derecho y la política también están relacionadas. Entonces cuando nosotros agarramos y analizamos esto, el derecho constitucional desde ese punto de vista, utilizando, como te digo, el número de palabritas que hay en la Constitución y midiendo sus efectos en la práctica, nos damos cuenta de que sin duda es una constitución chiquita lo que mejor nos sale. Y mira, nosotros siendo venezolanos y habiendo destruido a la sociedad como la destruimos, porque esto está destruido, yo creo que la decisión de todo venezolano debería ser la siguiente: ¿qué hicimos? Y vamos a hacer ahorita todo lo contrario. Teníamos constituciones grandísimas,
confiamos en los políticos y en los gobiernos, confiamos en que podíamos dirigir y organizar la sociedad. Dimos potestades públicas a todos lados, pensamos que las personas por sí mismas no iban a poder organizarse. Ok, vamos a hacerlo al revés, vamos a dejar a las personas tranquilas, que las personas lleguen a sus propios acuerdos, se organicen, creen, que no tengan trabas, más bien vamos a facilitar eso y vamos a dejar el Estado entonces chiquitico solamente para aquella cosa que sea efectivamente y que se pueda demostrar, probar indispensable. Y yo estoy seguro que así nos va a ir muchísimo mejor. De hecho, tenemos una oportunidad enorme, Hugo. La tenemos. Daniel, tú lo sabes. Esa oportunidad no la podemos pelar. Y la tenemos, Antonio, pero vamos a ir al corte ahora. Nos toca ir al corte y cuando volvamos, con todo lo que ibas diciendo, a mí me surgieron una serie de planteamientos. yo los voy a poner sobre la mesa. Estoy seguro que no nos va a alcanzar el programa, pero los vamos a poner ahí. Vamos y volvemos, ¿ok? Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos aquí con Aquí se habla libertad. Hoy 12 de febrero del año 2021. El profesor Daniel Laud y Hugo Bravo quien las habla, con nuestro invitado especial Antonio Canova. Son las 11:31 de la mañana. Tenemos el compromiso moral, legal, de todos los aspectos de terminar a las 11:55 para que no me jalen las orejas ni no lo jalen al profesor Daniel Laud y a mí. Pero yo tengo tres grandes planteamientos que ojalá podamos cubrir, por lo menos incipientemente, brevemente los tres. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema porque creo que es apasionante y es muy importante. Y aquí va el primer planteamiento. Los voy a lanzar los tres y después les pido que me ayuden a elaborarlos, ¿ok? El primero es, claramente la Constitución es el libro más importante que todo adulto se puede leer y entender
porque norma tu vida de alguna manera, ¿correcto? En función a lo que hemos venido conversando ahorita. Pero una de las grandes dificultades que yo observo y que creo que hace complejo el derecho es que no es clara la escritura, es compleja. Pareciera que le hicieran para eruditos o para que uno se sienta mal o para que simplemente nadie le entiende y sea un desastre entonces la interpretación y siempre que tengan un tercero. Este es el primer planteamiento. Voy a hacer el segundo. Esa va a ir al profesor Canova. Al profesor Laud, me gustaría que tocáramos el hecho de la Constitución del 61 tenía unos derechos económicos que fueron suprimidos inmediatamente. Y cuando en el año 89 se trataron de restituir, se escandalizaron muchos de los empresarios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, doctor Laud? Ya vamos a hablar de eso. Y el último, y no sé si nos va a dar chance, Antonio, y si tú crees que esto amerita un programa completo aparte, pues entonces quizás lo vamos a tener que organizar así, este tema de qué significa la Constitución en tiranía, qué significa la ley de comunas. Todo el mundo habla de la Constitución, aquí el más demócrata quiere siempre apelar a esa Constitución, pero la Constitución es simplemente pasada por encima. Entonces, resumiendo, libro importante, poca claridad en la escritura. ¿Qué crítica le hace a eso? ¿Qué recomienda al ciudadano también? Porque el ciudadano es el que debe informarse y es el que menos informa, quizás, ¿no? Repite como loro algunos artículos, pero no, quizás no lo sabe. Bueno, me la pones difícil. Me la pones difícil, pero bueno, igualito, tú sabes que yo, si no sé, invento. Mira, Hugo, ¿qué es lo que pasa con las constituciones que son fruto de un proceso democrático? Que hay normalmente lo que ocurre, hay dos opciones. Y en las dos siempre vamos a conseguir esa ambigüedad, esa falta de claridad, de precisión en las constituciones. Cuando es una democracia y hay varios grupos políticos con diferentes visiones, obvio, que se ponen de acuerdo para hacer una constitución, bueno, allí normalmente intenta abarcarse todas esas visiones. Entonces es lo que se conoce como el pluralismo, y ese pluralismo supone que entonces vas a tener que meter en esas negociaciones políticas, en la Constitución, una cantidad de cosas que seguramente, sin duda, van a ser incompatibles y por lo tanto se escriben de manera ambigua, de manera poco clara. Entonces tú agarras y si te consigues que participaron 4 grupos y unos pensaban, por ejemplo, que era mejor un Estado chiquito y otros pensaban que era mejor un Estado interventor, entonces la Constitución dice, bueno, el Estado será eficiente, eficaz. Y eso queda para muy poco, porque entonces allí no hay una verdadera dirección de cómo va a funcionar el Estado, sino que justamente eso se ve como algo bueno, yo creo que es un desastre, que conforme vayan ganando los partidos políticos y según las diferentes visiones de los partidos políticos, todo cabe en la Constitución. La Constitución es un gran marco donde habrían unas 2 o 3 cositas que no se pueden hacer, pero en todo lo demás, bueno, hay un amplio espectro de posibilidades, con lo que el que se lee la Constitución verdaderamente no tiene ni idea qué es lo que está pasando en ese país. Entonces, eso sería lo primero. Pero la otra cuestión, y que es lo que nos ha pasado a los venezolanos, es que la Constitución normalmente no son fruto de esas discusiones democráticas, que la democracia, bueno, hacer un trabajo sobre la democracia, el programa. La democracia es un desastre, chicos. La democracia, como está prevista, así como decisiones de la mayoría, eso no funciona. Pero entonces, en Venezuela no ha sido así. Las 26, 27, no sé cuántas constituciones son las que tenemos y quién sabe cuántas nos faltan de aquí a que termine por lo menos estas últimas 2 o 3 décadas, son siempre impuestas por un grupo que sabe que tiene la mayoría. El único momento fue, bueno, en la Constitución 61, que se hizo una constitución donde hubo un cambio pacífico de poder, pero por lo general el grupo que tiene el poder y que tiene las armas monta su constitución. De allá es que sale esa típica frase, para mis amigos todo, pero para mis enemigos la Constitución, la ley.
Entonces, esas constituciones que son impuestas por un grupo también son ambiguas, porque ese grupo no va a decir yo voy a hacer lo que me da la gana y ustedes se la calan porque yo soy el que tengo el poder. Ese grupo lo que va a utilizar más bien son, yo voy a velar por la felicidad del pueblo, yo voy a velar por la paz, yo voy a velar por la buena vida, la dignidad de todos. Y entonces son una cantidad de palabras vacías o que las puedes llenar de muchísimas formas y al final el que se la lee no sabe nada. De hecho, si uno decidiera en qué país va a vivir por la Constitución, bueno, eventualmente decidirías meterte en un país que cuando llegas ahí te vas a conseguir que la cosa es todo lo contrario. Así que las constituciones son un fraude como regla general. Y por lo menos en Venezuela, en Latinoamérica, no hay ninguna duda. Entonces, bueno, tú te imaginas, yo soy constitucionalista y yo me meto a decir este tipo de cosas y bueno, ya tú sabes que si no es un programa, exacto, si no es un programa como el tuyo, a mí nadie me hace esa pregunta indecente. No, está bien. Ahora vamos a profesor Laúd, tomarla. Gracias, Antonio. Ayuda a entender, no creas, me ayuda a entender y espero que a los oyentes también, ¿no? Supresión de los derechos económicos en la Constitución del 61, restitución en el año 89 de esos derechos, el Estado planificador. Hay economistas que creen que esto es como una gran nave, ¿no? Hay que pilotear, yo muevo aquí, muevo allá. Y los empresarios que deberían ser los defensores de las libertades económicas, no les gustan las libertades económicas. Doctor Laúd, ¿qué nos dice? Bueno, eso está como el libro de Eric Fromm, ¿no? El miedo de la libertad. Sí, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Y además de eso, es que es muy cómodo para algunos empresarios el que el gobierno sea el que regule, ¿no? Porque el gobierno, cuando regula, la mayor parte del tiempo lo que hace es beneficiar a los empresarios. Entonces los empresarios se sienten muy cómodos en un ambiente como ese. Somos los consumidores los que no entendemos que el gobierno cuando regula en contra del consumidor y en favor del empresario. Nosotros nunca entendemos eso y siempre interpretamos que el gobierno está para favorecer a los consumidores. Totalmente falso. ¿Cómo se favorece a los consumidores? Mira, teniendo muchísimas empresas, que las empresas compitan y que los consumidores consigamos todo lo que nosotros quisiéramos conseguir a toda una gama de precios impresionante. Entonces uno puede escoger, mira, si yo tengo mucho dinero, bueno, me compro esto que me gusta bastante, que es bien caro. Si yo tengo poco dinero, bueno, me acomodo y me compro esto que está bastante bueno y no tiene un precio tan alto. Entonces lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que haya muchísima competencia y las competencias solamente, o sea, los sectores competidos solamente ocurren cuando hay estados que no intervienen, estados que facilitan el que los negocios se instalen. Fíjate, una de las cosas que pasa en Venezuela es que es muy complicado montar un negocio, ¿okay? Una vez que lo montas, tienes encima a todos los fiscales del mundo auditándote todo, revisándote todo, buscando el más mínimo detalle para cerrarte la Santa María. Y en un ambiente como ese, muy poca gente quiere invertir, ¿no? Entonces, lo mejor es que no existan todo ese montón de regulaciones, que se abran las rendijas para que cualquiera se instale y sobre todo para que los informales se formalicen, ¿no? Y eso significa, repitiendo un poco las ideas de Antonio hace un ratico, que él dice que hay que hacer todo lo contrario jurídicamente, hay que hacer también todo lo contrario económicamente, ¿no? O sea, nosotros necesitamos menos déficit, menos gasto público, menos impuestos, menos Estado, menos intervención del Banco Central, menos intervención del fisco, menos intervención de todos los organismos controladores, más facilidades para montar negocios. Eso es lo que se necesita en este país, ¿okay? Aquí hay muchísima gente con ganas de montar negocios y con ganas de trabajar porque hay mucha gente desempleada y ese es el mejor ambiente para la formación de muchísima empresarialidad. Entonces, bueno, la bola está por ahí, ¿no? ¿Okay? Pero mucha gente. Y con respecto a constituciones, respecto a las constituciones, creo que la que más me gusta a mí es la del 30, porque la del 30 tiene pocos artículos,
1830, tiene poquitos artículos, es más, tiene una cosa bien interesante. Al Estado no lo llaman Estado, lo llaman gobierno, y a mí me gusta ese nombre, ¿ok? Porque la Constitución es absolutamente liberal, pues, la que plantearon la gente del grupo de Páez, ¿no? Claro, eso hoy en día no es viable porque hay un montón de cosas que han cambiado en la realidad nacional, no es la misma realidad nacional, pero en cuestiones de preferencia esa sería mi constitución favorita, y además fue la que ha durado más tiempo hasta ahorita. ¿Okay? Mira, eso que no iba a reaccionar. Rapidito. Los grandes enemigos de este sistema de libertades son los empresarios y los profesores, los académicos. Esos son los dos grandes enemigos de todo este sistema. Uno porque quieren tener su prebenda con el gobierno, en definitiva mercantilismo, y los otros porque son arrogantes, ¿vale? Y no se han dado cuenta de que en vez de estar pensando de que pueden organizar todo y preverlo todo, es mejor dejar que la gente sea el que decida. A mí la vez pasada estaba viendo unos videos de un economista de estos neoclásicos que estaba diciendo cómo eran las cosas y las fórmulas matemáticas y todas las cosas, y al final decía, bueno, mira, lo que pasa es que esto es difícil, no es que nosotros somos tontos. Bueno, organizar toda la economía es difícil, bueno, obvio, es una locura, es algo desquiciado pretender hacerlo. Así que posiblemente sí hay que ser un poco tonto para confiar en esa planificación y que esa planificación intervencionismo salga bien. Hay que hacer todo lo contrario, Hugo, todo lo contrario de lo que hemos hecho. La tenemos facilita. ¿Sabe? Tenemos facilita, pero tenemos mucha gente en contra. Esto es fascinante, esta discusión, y es fascinante porque aparte de las implicaciones teóricas e intelectuales, toca nuestras vidas, lo estamos viviendo, ¿no? Yo había preguntado, la última pregunta, nos quedan unos 10 minutos para elaborarla, aquel tiempo pasa volando, inclemente, pero quería que el profesor Canova nos hablara de qué implica la Constitución en una tiranía. Porque, bueno, al tirano le encanta una Constitución y le encanta un poder judicial que se lo interprete y le encanta hacer todo legal. Mi interpretación sin ser abogado como ciudadano. Está planteado ahorita un cierto pragmatismo que parte del gremio empresarial tiene un rol, y algunos intelectuales ya están haciéndose voz activa en eso de que, bueno, hay que ser pragmático y realista y bueno, la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, hay que entenderse con ellos, ¿no? Entonces, de facto es así, no de jure, viene el tema legal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero entonces no importa cómo se accede al poder. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos ante el 4 de febrero del 92? Ya no nos escandalicemos. Es más, Chávez debe estar riendo en la tumba, ¿no? Pienso yo con las personas que hacen ese raciocinio. Y no es un tema de no ser realista y entender la situación que está ocurriendo, pero mientras se plantea ese supuesto debate, la tiranía está planteando en paralelo una ley de comunas y quiere reconfigurar todo lo que es el mapa político territorial y el esquema de poder. Entonces, ¿cuál es su reflexión en ese sentido de lo que es una constitución en tiranía y los límites de ese realismo, vamos a decirlo así? Yo voy a intentar hacerlo más breve. Tiene 9 minutos, antes que nos sí, 9 minutos, y voy a dejar que además sea Daniel el que diga lo que la verdad. Pero te lo pongo así, muy brevita, muy brevemente. Fíjate, si la Constitución, o sea, vamos a pensarlo de esta forma. El que tenga el poder, el que tenga las armas, realmente puede hacer lo que le da la gana sobre los demás, porque te cae a palo y listo. Entonces, si nosotros agarramos y establecemos un ordenamiento, una constitución y una legislación, que lo que hace es habilitar al que tiene poder para que pueda hacer con bastante libertad lo que quiera. Si ese derecho lo que hace es avalar
lo que el poder ya haría por poder, entonces realmente, fíjate, eso no es un derecho, eso no es derecho, porque eso, sin ese derecho, o sea, sin ese constitucionalista que le dijo, que le dio apariencia de legalidad a las apetencias del amo, que es como Martí describe la situación venezolana, de lo que eran en 1880 los abogados venezolanos. José Martí, el prócer cubano, que estamos encargados, los encargamos es de darle apariencia de legalidad a las apetencias del amo. Si nos contrata el amo para que hagamos una constitución a su medida, que le habilite a él a hacer todo eso, bueno, ahí al final no hay derecho, porque eso es lo que ocurriría normalmente sin derecho. En un país sin constitución, el que tenga la fuerza es la que lo va a imponer de esa manera. Entonces, nosotros ahorita no tenemos constitución de verdad. La constitución tiene que ser aquella que limite al que tiene el poder, que le ponga trabas al que tenga el poder, que le impida hacer las cosas que él quisiera hacer. Te comento esto porque entonces, bueno, ¿cómo es una constitución en tiranía? No es una constitución verdaderamente. Es una forma de justificar por fines de legitimidad y por fines de más o menos de vendérselo a los incautos, a la gente, a la masa, a que tratan cada vez peor. Es justificar eso. Entonces, nada, la constitución tiene que ser constitución que limite al poder, que ponga frenos al poder, que le diga no puedes hacer esto, chico. Y básicamente que le diga, tiene que dejar que las personas contraten libremente, que las personas lleguen a acuerdos voluntarios, que no te puedes meter con la propiedad de las personas, que las personas que tengan éxito en sus negocios, en sus trabajos, en su vida, lo disfruten y se lo dejen a sus hijos. Eso es lo que tiene que decir una constitución. Mientras la constitución no diga eso, verdaderamente siempre vamos a estar en esta discusión, en esta pelea, en esta farsa, es una mentira. Esos constitucionalistas lo que son es, como te digo, están allí es al servicio del amo. El constitucionalista siempre tiene que estar en contra del poder para frenarlo. Así que cuando un constitucionalista forma parte del gobierno, y eso ya olvídate, eso no sirve para nada. Eso es un vendido que está trabajando para el amo, que es lo que normalmente hace, y que esas constituciones grandototas, que además de grandototas son ambiguas, como tú lo estabas diciendo, totalmente incomprensible, bueno, son las que le sirven a toda esa gente que se hace llamar constitucionalistas y que pretenden decir que están haciendo las cosas según el Estado de Derecho. Eso no es Estado de Derecho, eso es un sistema totalmente, bueno, podemos llamarlo, pero de que es injusto, ilegítimo, termina siendo totalitario y destructivo. Se presenta un paradigma, entonces, porque mientras el opositor desarmado no tiene manera de defenderse, apela a la Constitución, el tirano va construyendo todo un tejido de poder con cierto sustento legal al margen de la legalidad, pero que de facto va a implementar, que es el tema de la ley de las comunas, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? Y aquí quiero preguntar a los dos como intelectuales, y nos quedan 4 minutos, o sea que tienen 2 minutos cada uno máximo para cerrar. ¿Por qué cuesta tanto ver la realidad, que no es lo mismo que ser realista como nos quieren plantear? O sea, una cosa es ver las cosas como son y no simplemente ver la parte que me interesa ver, que es que esta gente ejerce el poder y hay que verlo así. Y sí, es verdad, pero es que también lo han ejercido así durante mucho tiempo y es mucho más complejo que el simple hecho de que tomen no solamente el Palacio Federal, sino que también quieran ejercer funciones legislativas porque ellos son los que tienen las armas y tienen el poder, sino que yo como opositor me preste para unirme a ellos para seguir violando la Constitución y supuestamente ejecutar la ley antibloqueo a nombre de que supuestamente pedir que le quiten las sanciones y ese tipo de cosas. O sea, y que hay intelectuales que apoyan eso. O sea, entonces, ¿cuál es el límite entre el realismo y ¿cómo se llama? Y la realidad y el pragmatismo? Y ahí sí... Busca la chequera. Busca la chequera de esos intelectuales. Esos son intelectuales nada, chicos. Vamos a caerle a palos a todos. Hay gente digna, hay gente respetable. Bueno, no lo sé. Bueno, también el cerebro es bien limitadito. La gente no tiene o el miedo es libre, profesor.
o el medio, Bueno, o el medio además, es libre? la verdad es que no sé cómo responderte eso, se lo tiro a Daniel. Daniel, Ok, pues sácame las patas del barro. Bueno, mira, yo tengo la impresión de que el problema está muy asociado a lo que dijo Antonio hace un ratico, pues, o sea, no estamos en un Estado de Derecho, sino en un derecho del Estado, ¿no? Y ¿cómo se llama? Nuestros intelectuales se amoldan muy bien a ese derecho del Estado. Ellos, igual que los empresarios con los que me metí hace un ratico, que dije que lo que quieren es un Estado que intervenga para que los ayude a ellos. También los intelectuales quieren un Estado fuerte que intervenga para que se monten los ideales de ellos, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la civilización humana. Pues, normalmente el intelectual no tiene idea de lo que son las de verdad y ahí nos vamos al verdadero empresario. Pues, ¿quién es un verdadero empresario? El tipo que satisface de verdad las necesidades de los consumidores. Y a ese señor hay que abrirle las puertas, hay que decirle, mire, venga para acá, ¿okay? Nosotros lo necesitamos, nosotros queremos que usted sea el que mande aquí, el que mande sirviendo a los demás. Entonces, eso es lo que nos hace falta a nosotros, pues, o sea, descubrir quiénes son los verdaderos empresarios, abrirle las puertas, ¿ok? Cerrarle las puertas a los malos empresarios, cerrarle las puertas a los intelectuales y cerrarle pues la puerta a los políticos que quieren poder. Eso hay que hacerlo de plano. Y de hecho, por eso es que las constituciones tienen que ser límites del poder, ¿ok? No tienen que ser garantías del poder para el Estado y garantías para un montón de ciudadanos que son imposibles de realizar, ¿ok? Por ejemplo, la constitución nuestra es imposible de realizar, y más en un ambiente como el que estamos viviendo en este momento. O sea, se pudo haber soñado que entre 2003 y 2012 se pudiera haber materializado algo de esa constitución, pero eso no se va a poder materializar nunca, porque es que no hay dinero con lo cual pagar ese montón de regalos que nos quieren dar en papel. ¿Okay? Entonces, yo creo que Carta Magna Liberatum para nosotros, pues, o sea, unos límites bien precisos para que el gobierno no pueda hacer lo que le da la gana, ¿ok? Y que no pueda favorecer a aquellos que perjudican, y por el contrario, que abra las puertas a todos aquellos que nos benefician, pues. 30 segundos para cerrar, Antonio, pues ya que nos acabó el tiempo, ya me van a pelar los ojos, me van a jalar las orejas, me porté mal. ¿Qué nos dirías? Y sé que no hablamos de educación, que es un tema importante, de eso vamos a hablar después. De eso vamos a hablar después. Mira, que te lo agradezco muchísimo, Hugo, ya no tengo mucho más que decir. Sigo creyendo que los grandes enemigos son empresarios y intelectuales, y que creo que lo que ustedes están haciendo acá, en especial Daniel, Hugo, bueno, y con Víctor, es maravilloso. Vamos a crear una nueva visión, una nueva intelectualidad, y la cosa va por aquí. Así que cuenten conmigo, por lo menos para hablar mal de la gente, yo no, las ideas. Bueno, gracias, Antonio, gracias, profesor Daniel Laud. Hemos llegado al final. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción del programa, a José Gregorio González en los controles, a Argenis Barreto en la lectura de las noticias inmediatamente después de esto, y como siempre, saludos a Marilia García y a todo el equipo que hace posible Radio Caracas Radio 750, y a todos los que nos acompañaron. El chat estuvo un poco activo. Prometo que en el próximo programa vamos a hacer mención a las preguntas y planteamientos que están haciendo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Abrazo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de